Muy bien, y ahora sí, de lleno con una figura increíble de nuestro país. Aprovechemos y hagámosle todos los homenajes en vida, asado, chupi, fiestas, modelos, para el profesor David Galeano. ¿Cómo está, profe? Bien, bien. Contento de compartir con ustedes, recién con Nicole también. Y Vale TV. Y vale. ¿Por dónde estuviste, profe? ¿Y por dónde vas a estar esta semana movidísima, seguro, pre-Semana Santa? Sí, mañana el sábado tengo que tomar un examen en la facultad, así que ya quedamos por acá. Pero esta semana... ¿El sábado de Semana Santa? Este sábado que viene. Ah, este sábado que viene. Ya, Este sábado no es Semana Santa, No, todavía no, el domingo de Ramos, el día antes. Y ayer también estuvimos en una celebración de los 60 años del Instituto Superior de Lenguas. 60 años. 60 años, depende de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Yo soy egresado de allí también, soy docente hace muchos años allí. Ayer cumplió 60 años de vida. 60 años. Tiene licenciatura en lengua guaraní, en lengua inglesa, en lengua francesa, lengua alemana y lengua portuguesa. Y alguna vez también en lengua italiana. También, pero ya no. En este momento no, pero las 5 que mencioné inicialmente, esas funcionan. Y son muchos los egresados de estas carreras que hoy en día trabajan en el ámbito de las lenguas en nuestro país. Profe, me dijiste que trajiste un material sobre la chipa. Sí, me gustaría compartir con ustedes, porque este es un material que difícilmente podamos encontrar y que muestra algo que para nosotros es fundamental. Porque muchas veces pues, la gente tiene yo digo, una costumbre, no me parece muy sana, de tratar de decir que todo lo que tenemos viene de afuera, ¿verdad? Le digo, esto no de quechua, digo, esto viene de Japón. Le digo, hay productos que son nativos. De hecho, que la gente que vivió acá, más de 3.000, 10.000 años atrás, ya tenía obviamente la necesidad de alimentarse. Claro. Y entre los insumos básicos siempre estuvieron el maíz, la mandioca, el cumandá, el poroto, también estos frutos como el andaí, el zapallo como una pepé, ¿verdad? Que se le dice así en guaraní. Y bueno, del maíz sobre todo, históricamente siempre se hicieron un tipo de chipá que los indígenas hasta hoy hacen y se llama mbitá. Chipá mbitá. Ese no es como maní, ¿no, verdad? No, es directamente, y van a ver cómo también ellos dividen las actividades, ciertas actividades de la sociedad. ¿Y para cocinar también así en un catacuá? ¿Cómo era su cocción? Es una cosa increíble. Le iba a decir, por un lado, los varones se dedican a la pesca, porque es una celebración que van a hacer, y las mujeres se encargan de ir a arrancar el maíz, que en este caso es el choclo, el maíz tierno. Ellas traen, eso pisan, vamos a ver un anguá tradicional. Vamos a ver cuando una sola persona, en este caso una mujer, golpea con la batizocá, se le dice al palo que sirve para golpear. Y a veces es individual, hay veces de a dos, y allí se dice... Allí está colectando el maíz ya, ¿verdad? Allí están buscando ellos traen el maíz. ¿Esto se hace todavía, profe? Hasta hoy. Esta es una aldea que de paso le rendimos un homenaje a los miembros de la aldea Itú. Esto está en el departamento de Cazapá, en los límites. Y ven ustedes que van las mujeres y van a traer de allí, van arrancando y de la chala, esta cobertura que tiene el maíz, van a hacer inclusive una especie de preparado allí, una especie de tejido, y con eso van a hacer como una especie de juguete que tienen como una pelota. O sea que aprovechan todo, y vamos a ir viendo allí, están arrancando, y ellos ya se encargan. Fíjense que en la medida que van pelando, ya unos cuantos juntan la cáscara, ¿verdad? Y eso van a traer, y con eso se va a preparar el chipá. El chipá. Allí están viendo ustedes. Van mujeres, van hombres, allí están los niños que están trayendo también los peces. Ellos tienen un único arroyo que se llama justamente Itú. Este es un profesor, él se llama Adriano Centurión, es un gran amigo. ¿Pero esos métodos de pesca cómo es? Y también tradicional. Ellos preparan le llaman parí, a un entrelazado de tacuarilla. Ellos ponen y los peces van entrando y usan el timbó, el árbol del timbó. Ellos tienen la costumbre de cómo rayar eso, ¿verdad? Salen unas partículas muy pequeñas y eso tiran en el agua. Y el timbó adormece, ¿verdad? Entonces los peces van cayendo allí y ni entienden dónde entran.
y ellos van después sacando, pero tienen otra vez mucho cuidado porque los que son muy pequeños, ellos devuelven al agua. Solamente los que están en condiciones, claro, tienen un cuidado. Allí ya tienen, vean ustedes cómo van desgranando, ahí los muchachos que son los encargados de preparar esta especie de pelota que van a hacer con eso, ¿verdad? Porque tuviste oportunidad ya de compartir con ellos. Sí, varias veces, varias veces. Esta comunidad y otras más. Que también en la medida de lo que vamos viendo más adelante le ir mostrando otras imágenes de cómo conviven. Ustedes van a ver que es una vida totalmente familiar. Allí le están enseñando a las niñas y a los niños cómo pescar y en este caso y cómo hacer esta especie de juegos. Y a las mujeres cómo en este caso preparar esto que va a ser el chipambita. Y están participando y siempre hay un adulto, está un maestro con ellos, una mujer que les está indicando en este caso cómo hacer paso por paso, de manera a no perder la tradición, porque ellos van a las escuelas que son nuestras mismas escuelas, son escuelas paraguayas. ¿Y qué hace allí el maestro Adriano? Él también fue en Murubichá, fue el líder de su comunidad, hoy en día se dedica expresamente a la dirección de la escuela, a una escuela indígena. Y él lo que hace es, en este caso, mantener la tradición. Con la ayuda de esta señora que ven allí, es una anciana, ella es la Yargui. La Yargui es la abuela. Y ella las trae, en este caso, a las mujeres y le va a ir mostrando paso a paso cómo hacer. Ahí siguen ellos procesando la chala, la cáscara del maíz, y se dan cuenta cómo van ubicando uno detrás de otro, como una especie de... Una bola. Sí, concéntrico, van cargando hasta que finalmente allí está ya el juego hecho, ¿verdad? Con la mano. Como una especie, hablando muy pronto, no sé si decir una pelota de tenis que ellos golpean con la mano. ¿Verdad? Es una forma Entonces tiene que caer. Pero Exacto. rebota muchísimo por lo visto. Sí. Y ya le digo, es una forma que tienen ellos de entretenerse. Obviamente hoy tienen fútbol, tienen de todo, ¿verdad? Pero esto forma parte de lo que ellos tienen que mantener. Allí las mujeres traen y van a ver ustedes también la presencia de algunos elementos que mucha gente todavía conoce, ¿verdad? Allí está el maíz ya desgranado y esto ya va a pasar por lo que se llama comúnmente el sedazo. Allí está primero ese es el famoso anguá, el mortero. Y ella va ubicando y fíjense que son niñas las que están allí, cada una con su abatizocá. Pero mojadito por lo visto que ponen Claro, y empiezan a... porque va a quedar más húmedo otra vez después, ¿verdad? Allí ella comienza a golpear, le va mostrando. Como un morterito. Ella es un mortero, sí. Y allí después va a entrar otra, cuando hacen de a dos, es el ñembizó yobay. Sí, Uno frente al otro. Sí. La otra saca y la otra mete ahí. Tac, Sí. tac, tac. Coordinado. Y hay otra, cuando entra un tercer abatizocá, a eso se le dice ñembizó yeguá. Y ya es una cosa fabulosa, por eso inclusive una canción como hacen. Y esto por turno, no tienen que golpearse el uno con el otro, por ejemplo. Mira, y ella está molida. Sí. Pisó grupal y acá. Ñembizó, exactamente. Ese es y allí que el otro día cuando hablamos, este es el sentido exacto de ñembizó, que es dar un golpe, el golpe en el ángulo. Puede ser en este caso, como vemos con el abatí, puede ser con el bocayá también. Pues cuando uno va a hacer el famoso ¿verdad? Uno tiene que moler de alguna manera el bocayá. Sí. Allí ella trae, allí está el famoso sedazo, ¿verdad? Que la gente le llama irupé. Y ella va a pasar por el sedazo y eso de mover y caer de a poquito la partícula más fina, entonces le dicen un boguá, ¿verdad? Ahí está. Van juntando y participan, todas las niñas se van turnando, ¿verdad? Ella está en la primera parte de la limpieza. Mira cómo queda. Sí. Qué re bien. Tenés ya un sopa para Y él. mueve para que quede lo más grande. Los más grandes vuelven a pisar, los más grandes o sea, aprovechan al máximo. Y allí van a ver, cuando ella va a pasar ahora por el sedazo, ahí creo que, sí, ahí está. Ahí está haciendo, porque era un boguá y nada. Bien fino. Para lograr otra vez la parte más fina de eso, ¿verdad?
Y se guarda como en el trapito luego, ¿verdad? Sí, sí. Y de ese afrecho que queda allí, esa parte más gruesa, la gente hace otra vez un cipá. Un chipá. Que es el famoso, cipá, el rorá. Y rorá Sí, O sea, es también una chipa mi abuela hacía, hacían así medio ovalado. Sí. No me acuerdo el nombre, pero tiene su nombre la chipa esa, que es tipo de la pielcita y eso otra vez. O si no, Sí. con garucure. Sí, también. En este caso, por ejemplo, ellos van a hacer tipo rorá allí. Allí ya le echó un poco de agua caliente. Lo único que le va a poner es eso. Y fíjense cómo ir allí está, esa es la masa. Simplemente es el abatiquí, ¿verdad? Pisado Con agua. con agua, y fíjense que cada uno otra vez prepara, van aprendiendo. Y ahora, ¿qué van a hacer? Van a poner en el tatá, en el agujero que tiene el fogón allí. Allí van a dejar, y cuando nosotros decimos comúnmente, oye, es duro, se va a endurecer eso al cocerse allí en el fuego. Pero tienen un tatacuá, profe. No, allí es está, una- allí igual. va a meter, allí, esa vaina muy eso. allí directamente allí, ahí está. Y vean que ustedes van a decir, pues, se va a llenar de ceniza. ¿Y qué van a hacer ellos después? Una vez que ya está cocida esa masa, van a retirar y van a lavar con agua. Sí, papel, dice creo que el que ya está. Sí, papel el que está diciendo, sí, exacto. Ese Muy que rico. mi abuela hacía todavía. Mi abuela tenía ese anguá en casa, dice. Ahora es de madera moderna ya. Sí, allí están retirando. Fíjense, inclusive el tamaño también interesante, porque para cada uno esto van ¿Cuánta haciendo. ponemos? Sí. Y allí van a ir van a ver ustedes finalmente en esta parte, allí están lavando. Qué Cada locura. uno. ¿Cuánta y luego- proteína tiene eso, Fabi? Pregunta. Y tiene más carbohidratos que proteínas. Y si va a llenarte, limpian así. Sí, allí están lavando, todo muy higiénico, ¿verdad? Y luego van a consumir. Y por el otro lado se prepara el pira, el pescado, que es pescado hervido, o cuando permiten, y es digamos un pez más grande, el que fue pescado, luego se hace asado, ¿verdad? Y tienen ellos la costumbre de servirse esto, ahí es en una ceremonia colectiva. Cuando ellos comen, ellos se juntan todos. Vamos a suponer que todos estamos acá viviendo 10 familias, acá en el medio se pone la comida y todos comemos acá. No es Ale en su casa, Fabi en su casa, ahora no. Todos compartimos y a todos nos tienen que alcanzar la comida. ¿Esto es algo que hacen en Semana Santa ellos? No, continuamente. Continuamente. A eso también quiero aprovechar, Ale, para recordarles, solo reivindicar el cipá como el pan paraguayo. Es el pan paraguayo en muchos lugares del interior, hasta hoy. Obviamente seguramente ya es más común, ¿verdad? Pero sin embargo, hasta no hace mucho, el pan que nosotros conocemos, los panificados como de galleta, coquito y compañía, no existía en el interior. ¿Y qué es lo que tradicionalmente se comía? Uno era el cipapé, otro era el vellú y otro cipá. Y hoy día el cipá se volvió un alimento tan tradicional que todos los días se consume y que es fuente de ingreso para muchísima gente. Más allá de que sea Eusebio Ayala, porque el Día Nacional del Cipá es el segundo viernes antes del 16 de agosto. Está vinculado a Barrero, a Eusebio Ayala. Y también otra capital también del Cipá es Coronel Bogado en Itapúa. Hasta no hace mucho se hablaba de la chipera Luque, el cipá que se hacía en Luque, y también de Pirayú. Ojo que la chipa de Luque repuntó, y me estoy hablando camino a Samber, hay uno antes del desvío a Samber y después uno después del desvío a Samber, riquísimo, realmente repuntaron y después eran los peajes de Pacaraí también ahí. Muy buenas chiperías, muy ricas. Chiperías, la chipería de Pacaraí, la que sí me gusta. O sea, estamos hablando que hay gente que hizo imperios gracias a la chipa, para que se den cuenta de que se vende. O sea, Chipa Barrero por si un hay imperio. camionetas vendiendo chipa es porque se compra y se vende. Claro. 4x4 Incluso antes de la pandemia se llegó a exportar a Miami. Una cantidad bastante importante de cipá diariamente ¿Pero enviada. la versión industrializada o la versión...? No, de hecho ya habrá sido la versión por la cantidad que se llevaba la industrializada. Pero después, lastimosamente, vino el tema de la pandemia y creo que si no se perdió el mercado, por lo menos se habrá reducido. Ahora sabes que está saliendo mucho en las bolsitas chipá piruí, Sí, papiro. pero Sí, las qué rico. chiquititas. Sí. Yo descubrí uno que se llama chipalito. Ujú.
Son palitos así, pero de Pero chipa. es de De chipa la chipa. masa. Yo también ya comí Riquísimo. unos. Por cierto, acá están preguntando algo, pero algo iba a decir antes de que... Te tiro mientras el diccionario que profe están armando acá. Dice, boguá colar. Sí, sí, muy bien. J puso extender, hacer Extender. fino, aplastar Sí, en sí. ese contexto. Sí. Más, por favor, quiero estudiar guaraní. Ah, muy bien, muy bien. Y estábamos viendo allí el elemento básico, abatí, abatiqué. Abatí el maíz, abatiqué sería el choclo, ¿verdad? De eso Pero eso es, es válido, profe, para el choclo maduro o para el choclo como tal. y el choclo como tal, ¿verdad? Ahí se Porque llama. ya sería la forma más, digamos, madura, ya es inclusive más, vale la expresión más dura también, ¿verdad? Acá, profe, dice que eso no es discriminación, profe, en pleno siglo XXI. ¿Será que quieren vivir así? Pregunta. No, hay dos, bueno, en realidad son tres maneras de ver digamos, las sociedades desde un punto de vista antropológico, ¿verdad? Uno es mirando acá nosotros decir, pero pobres, ¿por qué viven así? Tenemos que convertirlos a todos, hacerlos gente igual a nosotros, ¿verdad? Que se dejen de su tradición y que vengan acá. La otra es la postura que, contraria a esa, donde cada sociedad desarrolla un modelo social y cultural que es de su agrado, ¿verdad? Entonces allí habría una especie de parate para nosotros en el sentido de quiénes somos nosotros para decirle a ellos que cambien. Y la tercera postura es una mezcla, mantener algo de ellos, de lo tradicional e incorporar elementos nuevos, que de hecho eso está ocurriendo. Yo le decía, el uso del celular, asistir a escuela como cualquiera de nuestros niños, forman parte de esos elementos que se incorporan, pero lo que ellos no quieren, bajo ningún punto de vista, perder es toda esa, digamos, fuente tradicional de cultura que tienen. Entonces acá lo que estamos viendo es el esfuerzo que ellos hacen por mantener una manera de ser, ¿verdad? Pero ya alrededor, la mole de cemento se mueve, Sí, ¿verdad? no, imposible. Eso obviamente en algún momento va a tener un punto de quiebre. Pero Acá acá... sí, adelante, adelante. Recién le he dicho, tú, métele uno. No, porque yo después quiero pasar a otro. Ah, bueno, bueno. Pero para aquellos dicen que ya va a llegar el caruguazú, ¿hay alguna costumbre muy paraguaya para eso? Y miren, yo creo que probablemente ya este sábado, o a lo mejor viernes inclusive, mañana ya, muchos van a hacer ya un puente largo, porque todavía hay algo muy arraigado que tiene que ver con la gente que va junto a su familia al valle, ¿verdad? El tucucarú. Sí, el tucucarú, que también, eso uno dice, pero qué mal queda, pero también hay algo que no podemos desconocer, la propia gente que está en el interior, Te da de todo. pero con te da. todo, ¿verdad? Y es Bolsa como de que pomelo, de todo. pomelo, mandioca, queso. Mandioca nueva encima ya hay ahora. Queso Extraordinario. paraguayo. Lo que decimos no en todo caso es que no abusemos tampoco, ¿verdad? Claro, Pero- no, yo y vos a Perú la de la pilla en mianga. Rápidamente. O también llevarle nosotros, ¿verdad? Sí. Obviamente, eso es lo que se busca. Y decía nomás eso, que todo se va a concentrar probablemente el miércoles por la tradición de preparar lo que va a ser el caruguazú. La última cena, pues nosotros representamos acá, es el jueves a la tarde, a la siesta o ya a la noche. Y es allí donde se prepara el cipá, la sopa, el cipaguazú, y entran dos tipos de carne, ¿verdad? El cerdo, que ya inclusive es preparado, pobrecito, ¿verdad? Para dar la vida en estos días. Sí. Y por el otro lado unas cuantas gallinas, que eso pueden echar al horno, o sea, son preparados. Y allí se va a armar el gran caruguazú, que a eso le vamos a agregar solamente el mandibó y le vamos a agregar el oyetí en todo caso. Y bueno, y allí va a estar reunida la gente. Esa es una imagen, hasta diría sagrada, que hay todavía en el Paraguay, donde ese alimento se desarrolla en todo un proceso, pero en familia. Llegan a partir los más chiquitos, los más grandes, los varones van a hacer el fuego en el tatacuá, el yepeá, van a traer la leña, pero todo el mundo, es como que hay una especie de algarabía especial, ¿verdad? Y otra cosa es. Y claro, y ya está prohibido enojarse, prohibido gritar, Hacer ciertas todo. Correr. Correr, Porque si no- claro. Está dando la Más vida. aún cuando estemos el jueves y obviamente el Viernes Santo. Rápidamente quiero pasar una... ¿Tenés, Karim, no preparaste? Rápido nomás, solamente para que conozcan la página de la gente, nomás quiero aprovechar ya que estamos porque ya había enviado. Rápido, así, pero chum, 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 ¿sabes? Hay una página en Instagram que me salió que es de... Enseña en guaraní. Ujú. Y por ejemplo, Ah. ¿te sabía zanahoria guaraní? Maquishi, Es sí. maquishi, yo no Maquishi, sabía. sí, Adelante, sí. por favor, el siguiente. Boriajú, Ombombo, Acueche, ahí, dice. Sí. El arroba de esta página es curiosidades del guaraní. Y Ujú. dice expresión para, bueno,
anterior. Expresión para calificar a alguien que es muy feo o está muy dejado, ¿verdad? Ahí Ahí está. está. Exageradamente feo. Pues cuando el pobre tira ya está en su última ya lo. Siguiente, sí. por favor. Ah, Tenemos otra imagen, curemano, muerte de cerdo es la traducción, pero lo que quiera entender, expresión atribuida a quien le pone cero ganas, entusiasmo y energía al acto, ya sabemos cuál. ¿Sí? Sería la versión del pecho frío. Pecho frío, no, también le dicen otra, también, sí, pecho Más o frío menos, sería así. curemano, Lento, sí, lento. Lento. En guaraní Ah. paraguayo, lento significa a medias, un ¿Qué? poco medio, más o menos, dice. Que es cuando yo digo, por ejemplo, ocarulento. Ahí dice acaulento. Acaulento, nada. Pero Acaulento. también eso se llama así correctamente, va a ser acarununga. Nunga es lento. Nunga es, sí. Entonces, pero ya al traducir, es lo mismo que en alguna ocasión le decía esto de sique, que en realidad viene de catú, catú vino sique, ¿verdad? Y esto, el lento, viene de nunga. Nunga es la palabra guaraní. Quedó en lento. Ujú. Gracias, profe. Nosotros tenemos un regalo, ya que hablamos así de mucho de Paraguay, de toda la costumbre. Estamos regalando una olla y un brasero de ñañupopio, es la Ñayupó. Ñayupó. Sí, de ñayupó. barro Ñayupó. negro. Sí, esa U que está allí es nasal. ñañupo. Ñayupó. Ese mismo estamos regalando, y- así que participen, ¿eh? Y po significa producto, ¿verdad? Cuando vos decís po, cuando arrancás un fruto, y ayuja y po, arrancás, bueno, ese po es producto. Arrancar el producto. Ujú. Arroba up-gempy, ahí encuentran la publicación y tienen que seguir la cambuchillo-apo, mencionar a un amigo, compartir y ya están participando. Así que esto es antes de Semana Santa, justamente para cocinar. A mañana ya se sortea, así que participen. Gracias, profe, por venir. A ustedes, que Portate pasen muy bien. bien. Sí, procuramos siempre. Un abrazo. ¿Qué tenemos, Karin?